Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, hace 2 años se presentó a unas elecciones diciendo todo lo contrario a lo que finalmente ha hecho. Este balance de legislatura se caracteriza por 3 rasgos fundamentales. En primer lugar, la arrogancia. En segundo lugar, las mentiras. Y, en tercer lugar, la incompetencia. Esa arrogancia ha devenido en un cesarismo que no ha tenido comparación a ningún otro presidente del Gobierno de España en toda la historia. Un cesarismo que, por ejemplo, le hace venir aquí hoy a comparecer después de 6 meses sin pisar esta Cámara para una comparecencia. O, por ejemplo, a llevar 3 años sin un debate del Estado de la Nación. O, por ejemplo, a rechazar 590 comparecencias que ha pedido el Grupo Popular a su Gobierno. O, por ejemplo, en tener que haber utilizado el Real Decreto en 108 ocasiones desde que usted es presidente del Gobierno. Un cesarismo que se ha complementado con las mentiras sobre la pandemia. Usted viene aquí a presumir de sus buenos datos de la pandemia, señor Sánchez, con 120.000 fallecidos ni siquiera reconocidos por su Gobierno, con el país que tiene más número de víctimas por la pandemia en base a su población relativa. Usted es tan insensible que viene aquí a decir que lo ha hecho fenomenal, después de haber ocultado la pandemia, las alertas internacionales, haber mentido con los test, con la adquisición de material sanitario, después de haber legislado por decreto de alarma. Ahora que le ha dicho el Tribunal Constitucional que era inconstitucional, ¿no va a asumir ninguna responsabilidad usted o ninguno de sus ministros? Cuando nosotros decíamos que estaba usted utilizando un estado de excepción encubierto, cuando aludíamos a Manuel Aragón para decir que su cesarismo estaba deviniendo en una dictadura constitucional, usted se rasgaba las vestiduras. Ahora mismo se ha visto que usted no supo administrarlo y, además, lo derivó todo a las administraciones autonómicas. Ni siquiera tuvo el coraje de hacer una ley orgánica para limitar cualquier tipo de arbitrariedad y regular los derechos y libertades de una forma legal y de una forma homogénea en toda España. Y viene incluso a presumir de la vacunación. Pero ¿usted qué ha hecho por la vacunación, señor Sánchez, además de poner una pegatina? Se ha traído las vacunas la Unión Europea y se las ha administrado las autonomías sin que ni siquiera ustedes tengan un plan de vacunación que las haya protegido. Por tanto, mentiras después de haber arrojado a los sanitarios al mayor contagio mundial y después de tener la peor cifra. Pero también incompetencia. Una incompetencia que en materia económica ya es culposa. Una incompetencia que hace que nos esté vendiendo todavía hoy una muy buena recuperación, ha dicho, robusta y justa. Y basándolo en 4 cuestiones que para usted son reincidentes. La primera es el cinismo. Es un gran cinismo decir que esta recuperación va a ser más justa que la que hubo en la crisis financiera, cuando fue usted el que estaba aquí de diputado votando en el 2010 todos los recortes que Zapatero planteó en la anterior crisis financiera. Usted votó la congelación de las pensiones, usted votó el recorte del sueldo de los funcionarios un 5%, usted votó 40.000 millones de recortes en maternidad, en servicios sociales, en dependencia. ¿De qué habla usted, señor Sánchez? Dice neoliberalismo, será el del Partido Socialista. ¿Hasta dónde llega el cinismo de un Gobierno que tuvo que recibir por carta del Banco Central Europeo lo que tuvo que ser la receta para salir de una crisis tremendamente injusta? Dice, hicieron ustedes una reforma financiera. Sí, una reforma financiera que usted votó como consejero de Bankia. Y dijo que sí, que lo que tenía que pasar con las cajas, usted en la Junta de Administración la votó. Basta ya de cinismo, señor Sánchez. Nosotros recibimos un país quebrado, con 3 millones más de parados, con 11 puntos de déficit público, con una deuda que subieron del 60% al 90%, que estaba al borde del bailout y todavía vienen aquí, lo hizo el otro día su ministra de Hacienda, a presumir de cómo dejaron España quebrada. Un auténtico cinismo. Pero también basaba la recuperación en V. Esto decía la señora Calviño. Ya sabe que dice que son lentos pero seguros. Recuperación en V. Y claro, yo no sé si leyó usted el Financial Times, diciendo que mientras Francia, Italia y Alemania ya están en un nivel prepandemia, España está, dice, en un abismo que parece un golfo, menos 6,6%. Menos 6,6%. Eso es como está ahora mismo la economía nacional. Muy preocupante para todo el mundo. Hemos conocido estos días también el índice de producción industrial, que va mal. La inversión internacional, que baja hasta un 6%. Mire que es difícil con la liquidez que hay, mira que es difícil con los fondos que supuestamente está usted administrando. Por tanto, no hay recuperación en V, todo lo contrario. El PIB, que ustedes dijeron y firmaron en los presupuestos para el 2021 que iba a subir un 9,8%, ya está, según todos los indicadores, subiendo solo al 5%. Y ese PIB tendencial es un menos 8%, triplica la media del PIB tendencial de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque este año teníamos que haber subido un 2%.
menos el 6% que no hemos recuperado, que no ha subido, vamos muy mal, señor Sánchez. ¿Qué pasa con el déficit público? El déficit público ahora mismo está en un 5%, pero el déficit estructural está en un 5,2%. Ya ha dicho el Banco de España que va a tener usted que ajustar 60.000 millones de euros, o usted o quien vengamos detrás, durante los próximos 10 años. Un déficit que en los últimos 3 años ha alcanzado 330.000 millones de euros. ¿Cómo se puede pagar eso, señor Sánchez? ¿Y cómo está la deuda? Para usted la deuda está fenomenal, ¿no? En un 125%. Los españoles deben 5.300 euros más cada uno desde que usted está en el Gobierno. ¿Eso es una recuperación justa, señor Sánchez? Explíquenoslo, por favor. Una deuda que está en manos del Banco Central Europeo en 420.000 millones de euros. Ahora que la Reserva Federal ha dicho que va a empezar el tapering, la bajada de las compras, ¿cómo va a afectar a un país que está con respiración asistida en 420.000 millones de euros en el Banco Central Europeo cuando acabe el programa extraordinario de pandemias en marzo? Díganoslo usted. Y hablemos de desempleo. Viene aquí y dice que está muy orgulloso del desempleo en España. Acaba de decir la OCDE que solo Costa Rica tiene peor paro juvenil que España, en todo el mundo desarrollado. Y usted viene a presumir, va a decirle a los jóvenes, a 4 de cada 10 jóvenes en paro, que esto va fenomenal. Y dice que no, que la EPA ha ido bien. Es que usted no cumple con la verdad, señor Sánchez. Ha creado usted 330.000 puestos de funcionarios, no incluye los 200.000 ERTE, no incluye los 100.000 autónomos en cese de actividad. ¿Cómo puede presumir de la mayor tasa de desempleo que el año pasado, según el FMI, va a tener España en toda la Unión Europea, más incluso que Grecia? Y habla usted de justa, una recuperación justa, con una desigualdad que, según el índice AROPE, llega al 25%, con 1 millón de familias haciendo las colas del hambre, con 6 millones de familias que están en riesgo de pobreza severa, según Cáritas. Y habla usted de justicia, sí, será por el despilfarro de su gasto público, un 25% más de gasto público, hasta 439.000 millones de euros más. Sí, el doble de lo que tenía el Partido Popular. Un gasto público que afecta a 1.000 asesores en Moncloa, 100 millones en altos cargos, más de lo que teníamos nosotros, 23 ministros, que no sé para qué valen muchos de ellos. Y llegamos también a otro criterio que usted dice que va muy bien, ¿no? La justicia, serán impuestos. 4.000 millones de euros más de impuestos estos presupuestos, 9.000 millones de euros más de impuestos en los presupuestos para el 21, de los cuales 13.000 los han pagado las familias y solo, en su criterio, 700 lo han pagado las empresas. Y así llegamos a la inflación. También dice que vamos muy bien. Pues duplica usted la inflación, por ejemplo, de Italia. Un 5,5, una inflación que ya hace que la energía cueste un 30% más y que el pan cueste un 20% más. Y mandaba a su ministra el otro día, estando usted ausente, a decir que el crecimiento nominal va bien al 10%. Claro, 5 puntos de inflación y 5 puntos más de impuestos. Por tanto, el Partido Socialista hace como siempre. Intenta cuadrar a martillazos las cifras, empobreciendo a los españoles, o con el impuesto a los pobres, que es la inflación, o directamente con sablazos. Bien, señor Sánchez, tenemos entonces el cinismo hacia lo anterior y una recuperación falsa que no es en V, sino que no es recuperación al nivel de otros países europeos. ¿Y usted qué ofrece? Unos presupuestos generales ruinosos, unos presupuestos que nacen muertos, unos presupuestos que además lo ha pactado con los más radicales de todo el espectro parlamentario en Europa, con Bildu. Le decía el otro día desde Navarra, Bildu, tenemos feeling con el señor Sánchez. ¿No le da vergüenza hoy, en el Día de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que los que defienden el asesinato de hasta 14 concejales socialistas y no lo condenan digan que tienen feeling con usted para aprobar los presupuestos, señor Sánchez? A mí me daría vergüenza.